De poderle alabar, le hemos cantado, ¿verdad?, esas alabanzas. Aleluya. Ahora, amados hermanos, también el Señor nos da la palabra para que nosotros, por medio de esta palabra, nos corrijamos como estamos delante de Él y ordenemos nuestras vidas, porque, gloria a Dios, no es fácil, bendito sea el Señor, no es fácil, gloria a Dios, pero Dios es lindo, que todavía ha tenido misericordia para que el que está todavía, que no se ha ordenado bien, le está dando oportunidad, ¿verdad? Pues mientras que hay vida, esperanza hay, pero ordenémonos. Por eso es la palabra, amados hermanos, para que vayamos saliendo de estar haciendo la obra del mundo, sino que como cristianos, dice la palabra del Señor, que hay que nacer de nuevo. El Señor va a presentar un pueblo que sea verdaderamente espiritual, ¿verdad? No cualquier pueblo, ¿verdad? Ya hemos predicado algo así, ¿verdad? Que no es cualquier pueblo que el Señor se va a llevar. Pues también esta palabra no es excepción, porque toda la palabra dice que es inspirada por Dios y tenemos que predicarla, ¿verdad? Amén. Algunos esconden la palabra, algunos esconden la verdad, algunos no quieren tomar, ¿verdad?, la palabra porque pueden ofender, dicen ellos, ¿verdad? Pero también van a salir mal con Dios, porque el que se ha propuesto a ser predicador o pastor de una iglesia o un evangelista y no le habla la verdad al pueblo, amados hermanos, pobrecito, porque va a dar cuenta. Amén. Y hay muchos, mire, esas iglesias más grandes son las que están más torcidas, porque así está el pastor, ¿verdad? Así está el pastor de torcidas, ¿verdad? Pero vaya a ver, cuando se predica la palabra, mire, la gente no quiere. La gente no quiere. Predíquele filosofía, cositas bonitas, ahí sí puede llegar la gente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le dan entretención, pero no le dan palabra de salvación, amado hermano. Si usted un día conoció al Señor, pues, y esté entretenida en una iglesia como esa, yo espero que con la palabra que se está predicando y que hoy hay tanta palabra, ¿verdad?, que se está predicando de sana doctrina, que esto le sirva para que usted no se entretenga en una iglesia de esas, porque la verdad tiene que predicarse. Amén. Y con la verdad es que vamos a ser libres, pero con la mentira vamos a estar siempre esclavizados, ¿verdad? Porque creemos estar en una iglesia y que es iglesia del Señor, pero la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis los que son mis discípulos. Bien, o sea, nos dejó para que nosotros viéramos completamente quién es de buen testimonio, ¿verdad? Ese que es buen testimonio, ese es el que va camino al cielo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se guarda para Dios, ¿verdad? Ahí donde ve que hay palabra de Dios y que el pueblo es sumiso a la palabra de Dios, allí, hermano, allí vaya a congregarse, ¿verdad? Porque si no, pérdida de tiempo va a tener en tanta congregación que hay ahora. Mire, esas iglesias de esos países grandes, no digo todos, porque también hay iglesias que predican la verdad, pero la mayoría, no, hombre, si es perversidad, amados hermanos, perversidad es la que hay en esas iglesias, ¿verdad? Juventud perdida del todo, ¿verdad? Pero, y ese pastor cree que no va a dar cuenta. Una alma que llegue a su iglesia tiene compromiso ese pastor de edificársela. Amén. Con la verdad, no escondiendo la palabra, ¿verdad? Pero gloria a Dios. Amados hermanos, hoy vamos a leer la escritura y no he preparado mensaje, solo sé lo que la Biblia, ¿verdad?, nos indica, y me cuesta leer la Biblia, porque la Biblia es letra pequeña y ya mi vista es bastante agotada,
que en estos días posiblemente vamos a ver si nos llaman para la operación. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero la palabra, amados hermanos, aquí está. Aunque sea tutoriada, vamos a leerla. Pero que se les va a predicar la verdad, sí, hermano. Téngalo por seguro, porque Dios a eso me ha puesto. Gloria a Jesús. Amén. Gloria a Dios. En esta noche le hemos puesto al tema de esta noche. Gloria a Dios. Y el tema de esta noche dice: en la iglesia hay que descubrir el pecado. Aleluya. Así dice el tema. En la iglesia hay que descubrir el pecado. Y vamos a ver por qué, ¿verdad? Es que ponemos estos temas y por qué predicamos contra el pecado. Gloria a Jesús. Amén. Ahí ponga atención, amado hermano, y veamos la Biblia. Veamos la Biblia 1 Corintios 5. Alabado sea Dios. 1 Corintios 5, del 1 al 13, vamos a leer. Gloria a Dios, ahí vamos a ir versículo por versículo, porque a veces, por eso es que se tuerce la escritura cuando solo leemos un versículo, pero no vemos el contenido de todo ese mensaje. Si la Biblia es un mensaje que tiene ya predicado, solo es de tomarlo en serio lo que dice la palabra del Señor. Sí, amén. Gloria a Dios. Veamos la palabra y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. 1 Corintios 5, 1 al 13 nos dice de esta manera: gloria al Señor, gloria a Dios. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombre entre los gentiles. Ni aún se nombra entre los gentiles, gloria a Dios. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en el espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado, oiga, a Satanás para destrucción de su carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesucristo. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que
celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia, ni de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aún comáis, porque qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera. ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Aleluya, gloria a Dios. Padre, te damos gracias por la palabra. Sí, amén, gloria a Dios. Pedimos, Señor, que seas tú, Señor, manifestándote a través de ella, Señor, para que tu palabra, Señor, no vuelva vacía. Que toque corazones, que vean, Señor, cuál es tu verdad. Oh Dios de los cielos, destruya fortaleza, Señor, de toda esa mentira del diablo. Destrúyela, Señor, para que haya verdaderamente palabra en nuestras vidas, en cada corazón, y podamos edificarnos por ella, Señor. Ayúdanos, ten misericordia. Ven, Señor, a través del Espíritu Santo y toca, para que esa palabra sea poderosa. Respalde esta palabra, Señor, respalde a tu siervo, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Te alabamos, Señor. Gracias, gracias, gracias. Amados hermanos, el apóstol Pablo, gloria a Dios, funda la iglesia en su estadía en Grecia, la iglesia de Corintios. Funda la iglesia cuando él va a Grecia y se queda en Corinto. Ahí se queda año y medio. En año y medio logra penetrar con la palabra del Señor en ese lugar. Y ahí queda la iglesia ya fundada, ¿verdad? Al año y medio él se va a estar ya en otro lugar. Pero cuando él, gloria a Dios, está preso, Aleluya. la familia de Cleo le envía una carta Gloria a Dios. que en la iglesia había perversidad, que ya se había desviado, que ya había muchas cosas que no estaban dándose conforme la palabra que había sido recibida en aquel tiempo cuando el apóstol Pablo había ido a predicarles. Aleluya. Pues el apóstol, cuando sabe de esas cosas, envía personas para que fueran también allá.
Pero amados hermanos, cuando en aquellos tiempos que en la iglesia hubiera pecado, mayormente con la seriedad de los apóstoles, es que inmediatamente se estaba llevando la palabra de exhortación y duramente, amados hermanos. Aleluya. Y duramente, no era que los apóstoles iban a ir jugando. No, mire hermano, ¿y por qué pecó? Hermanito, ¿y por qué hizo esto? Hermanito, no. Esto era ya, ¿verdad? Porque según vio el apóstol Pablo, según la carta que le habían enviado la familia de Cleos, era que había tanta perversidad, tanto, aquí vemos, ¿verdad? Tanto, gloria a Dios, que habían propasado demasiado. Mire, había perversidad de corrupción, ¿verdad? Se estaban robando hasta el dinero. Había corrupción, había borrachos, había bien depravado, o sea que ya no estaban llevando la santidad con la que se tenía que llevar la palabra del Señor. Pero entonces, amado hermano, llega, ¿verdad? Envía carta el apóstol Pablo, es la que estamos viendo, ¿verdad? Porque la carta que le habían enviado, ¿verdad? Había todavía dicho en esto, y eso no soportó el apóstol Pablo. Eso sí no lo soportó, ¿verdad? Claro que ningún pecado tenía que estar en la iglesia, nada. La iglesia donde los apóstoles llegaban, ahí no se consentía el pecado. ¿Por qué le hemos puesto el tema? En la iglesia hay que descubrir el pecado, porque eso fue lo que se hizo con aquellos hermanos, aquella familia de Cleo, ¿verdad? Ellos no tuvieron a dónde acudir más que al fundador de la iglesia. Aleluya. Al fundador de la iglesia, porque el apóstol Pablo pues había sido un hombre especial para ellos, pues les había hablado no por la sabiduría humana, sino que les había hablado, como les dijo él, ¿verdad? Que lo que él había aprendido no lo había aprendido de hombre, sino de Dios. Y entonces así les había dado a conocer la palabra para que hubiera santidad en la iglesia, amados hermanos. Aleluya. ¿Verdad? Entonces acá estamos viendo cómo, ¿verdad? La palabra del Señor habla de que había un personaje, ¿verdad? Que había fornicación, ¿bien? Había fornicación, pero no solo, o sea que había fornicación de diferentes maneras. Hay fornicaciones en la iglesia, amados hermanos, que las parejas están allí, miren, que no se quieren comprometer en la obra. Bien. Muchas parejas están de esa manera en las congregaciones, pero los pastores así mantienen esa iglesia, ¿verdad? Que no, ¿verdad? En fornicación, ¿verdad? ¿Qué es fornicación? Cuando una pareja está solamente unida y no se ha matrimoniado, ¿verdad? Entonces ahí está ese pecado, está viviendo en el pecado, ¿verdad? Pero el pastor no le interesa eso, y por eso no hace lo posible que esa pareja se ordene y pueda presentarse en matrimonio delante de Dios. Eso no lo hacen, ¿verdad? Y eso ustedes lo han visto de muchas maneras. Pues de eso se trataba también ahí en esa iglesia, ¿verdad? Había muchas personas de esa manera, pero se rebasó el vaso donde había un pecado tan grande que dijo el apóstol, pero ni en los gentiles se ha visto esas cosas, que son tan depravados los gentiles, hombre. ¿Ah? Son tan depravados los gentiles, y allá no hay temor de Dios. Esos son directamente hijos del diablo, que no hay temor de Dios, ¿verdad? Entonces, ni allá se había mencionado esa clase de pecado, tanto que el hijo le había quitado la mujer a su padre. Bueno, esa mujer no era la madre de él, esa mujer era una madrastra de él, y por eso, mire, le quitó la mujer a su padre. La Biblia, desde la ley, ya era prohibido que un hijo
descubriera la desnudez de la mujer de su padre. Ya era prohibido en eso. Entonces, Pablo, como tenía toda la escritura y guiado por el Espíritu Santo, no soportó eso, amados hermanos. Mire, por lo demás, no les dijo tanto, pero por ese pecado, sí, pero también después les habla todo lo que tiene que quitarse de la iglesia, porque si hay toda esa clase de pecado, apártense de ellos. Apártense, puede ser que sean los líderes que están ahí, ¿verdad? Entreteniendo gente, pero que si están en tales pecados, entonces que se aparte, porque la iglesia es santa y la iglesia se tiene que edificar a manera que llegue a ser la iglesia santa del Señor. Amén. Gloria a Dios. ¿Ah? Entonces, pero el apóstol, ¿qué les dice? Cuando él supo eso, no les dijo, hermanos, y que se andan fijando en eso. Aleluya. ¿Verdad? No les dijo así, amados hermanos, que se andan fijando en eso, ¿verdad? Y no todos pecamos, así dicen los curas cuando les saca pecado en la iglesia. ¿Ah? Cuando se les dice que son borrachos, que son adúlteros y que van a... Y dicen, ¿y quién es santo? Dicen ellos, todos somos pecadores. Todos somos pecadores, no los ha mandado a pecar el Señor, amados hermanos. No los ha mandado a pecar. Dice que el que ha nacido de nuevo, este no peca, dice la palabra de Dios, porque ha nacido de nuevo. Y que la simiente que lo ha engendrado, que es el Espíritu Santo, este no lo deja pecar, porque hay algo que le contrilla, que no peque, amado hermano. Amén. ¿Ah? Gloria a Dios. Si ya peca, ahí es donde usted luchó con el Espíritu y se metió en lo que usted quería, pero ahí es problema ya, pero no es que no tengamos la ayuda de Dios, amados hermanos. El Señor nos ha mandado esa ayuda, que es el Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Aleluya. ¿Ah? Gloria a Dios. Sí, claro, cualquiera puede pecar con ver, con oír, pero el pecado que la palabra de Dios dice que será castigado o condenado es el pecado que se practique. ¿Ah? Es el pecado que se practique, el pecado que se planifica para hacerlo. ¿Ah? Es el pecado. Pero ellos, miren, le otorgan todo a la gente. Y eso no era así en la iglesia de los apóstoles. Bien, inmediatamente el apóstol dijo que no hay hombre entre vosotros que no han visto este caso. Bien, como que se la estaban dejando pasar todo. ¿Ah? Pero él claramente dice, ¿verdad?, que estando ausente del cuerpo, pero presente en el espíritu, uniéndome con vosotros, y mi espíritu, le digo, yo a ese ya se lo entregué a Satanás en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. ¿Ah? Gloria a Dios. ¿Cree usted? ¿Ah? Eso, amados hermanos, es lo que se tiene que ver en las congregaciones. Si nosotros fuéramos así, no hubiera pecado en la iglesia. Quizás hubiera poca gente, sí, porque a Jesús también no lo siguieron mucho. ¿No? Pero Dios tiene un plan de salvación para todo aquel que quiera la palabra del Señor. Amén. No desecha a nadie, solo el que tiene que recibirla tal como está escrita la palabra, amado hermano. Amén. Por eso dice que nadie se engañe, ¿verdad? ¿Verdad? Porque dice que él no puede ser engañado. Santiago dice que se engañan a sí mismo, pero a Dios no lo pueden engañar, ¿verdad? No lo pueden engañar. Entonces, ¿cómo es, amado hermano, estar verdaderamente en la iglesia del Señor? Ahí el apóstol está hablando de la fornicación. Pero ¿qué viene?
Y dice ya en el 3, ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en el espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con Él, con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Mire, ¿con qué poder se lo echó a Satanás? ¿Ah? ¿Con qué poder? ¿Por qué? Y así hacía Dios también. Dios en el tiempo antiguo, amado hermano, donde había dejado su ley, alma que pecare, esa morirá. Mire, no permitía nada de pecado. Y para que los demás aprendieran, aquella persona que pecaba, lo mataban a pedradas delante del pueblo. ¿Para qué dice la Biblia que lo hacían así? Para que los demás temieran a Dios y ya no se fueran a meter lo mismo a ese pecado. Pues eso hizo el apóstol, ¿verdad? Porque como él no venía, ya no se permitía matar, pero sí espiritualmente sí se lo entregó a Satanás para que lo zarandeara, para que lo anduviera ya devanando como se desvana mucha gente. Allá se devanaba, se iba a devanar, porque en las manos de Satanás eso es lo que se hace. ¿Bien? Pero para que un día se arrepintiera y volviera a los caminos, ya no a jugar, sino arrepentido, para que su espíritu, ¿bien?, en el día del Señor pudiera ser levantado. Amén. ¿Ah? Porque si moría en el pecado, ahí no podía. Pero si zarandear después de conocer la verdad, ¿verdad?, posiblemente iba a ser como el hijo pródigo, para que se acordara y decir, bueno, en la casa de mi padre hay muchas cosas y yo como ando aquí, vagabundo, comiendo aquí algarrobas. Así le toca al que le da la espalda al Señor y Satanás lo agarra, allá lo zarandea todo, allá lo anda como cerdo, devanándose en el oro, ¿verdad? En borrachera, mujeres todas perdidas, y así, ¿verdad? Es como, ese es el pago que tiene la persona que retrocede, ¿verdad? Así, el apóstol, para que no siguiera las cosas así, mire, se le entregó a Satanás. Pero mire, aconseja a la iglesia de esta manera. Gloria a Dios. ¿Ya? Es que la iglesia está aconsejada por la palabra. El detalle es cuando los pastores no entienden o no quieren, porque la palabra sí nos enseña que hay que sacar el pecado de las iglesias. ¿Ya? Hay que sacarlo, porque esa no es la iglesia del Señor. Eso contamina. La misma Biblia dice que una sola levadura leuda toda la masa. Aleluya. Leuda toda la masa. Y ya una masa leudada se leuda, mire, toda la iglesia. Porque si a alguien le permitieron pecado, entonces la iglesia dice el pecado. Y entonces, después, ¿qué hace el pastor? ¿O qué puede decirle al pueblo? No, hermano, usted dejó pecar y no le dijo nada, ni en disciplina lo puso. ¿Ah? Ni en disciplina puso a esa mujer, ni en disciplina puso a ese hombre. ¿Ah? Entonces tiene toda la gente a lo mismo. Por eso, como ya está verdado, ya el pastor no vale nada ahí, aunque quiera predicar contra el pecado. ¿Verdad? Porque ya después quiere reprender a alguien que ya también se le está yendo a lo mismo. Eso le va a decir, amado hermano, ¿verdad? Y eso está como cuando un padre de familia es borracho y le dice al hijo, no quiero que vayas a venir
tomado. No quiero que vayas a venir borracho. ¿Ah? Eso es como decirle, ande borracharte, porque esta persona lo que va a decir, ¿y mi papá qué? Me dice que yo no tome, ¿y él por qué toma? Así es cuando dejamos meter, amado hermano, y les dar, ¿verdad? Toda la cizaña se mete adentro y se leuda toda la congregación, amado hermano. Amén. Toda la congregación, ¿verdad? Igualmente cuando una madre quiere corregir a su hija, cuídese, hija, cuídese. Mire, no le ande haciendo caso a cualquiera. Mire, pero ella le ha visto muchas cosas, la hija a ella, ¿verdad? Entonces, eso es como predicar sin tener palabra poderosa, ¿verdad? Si no, no le ayuda eso. ¿Por qué? Porque la hija le va a decir, ¿y usted quién me dice? Y usted mire cómo anda. ¿Ah? ¿Sí? Por eso es que los pastores quedan mejor, mire, calladitos, no ven. O sea, se han hecho ciegos. La mayoría de pastores se han hecho ciegos y están permitiendo el pecado dentro de las iglesias. Aleluya. ¿Ah? La mayoría de pastores se ha hecho ciegos, amado hermano. Alabado sea Dios. Pero vea como dice el 5. Gloria a Dios. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Dice el 6. No es buena vuestra jactancia. Oiga, vuestra jactancia. No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa, ¿verdad? Un poquito que sea. Una persona que comience en la iglesia a dar malos ejemplos, mire, todos los ojos están ahí. Todos los ojos. Y entonces por eso es que se ha propagado mucho pecado en la iglesia. Y ahora, amado hermano, ¿cómo vamos a convencer al mundo? ¿Cómo vamos a sacar a esa gente del mundo que está muriendo, ¿verdad? Ahí en su pecado, ¿verdad? Que nosotros como iglesia teníamos que dar un buen ejemplo. Un buen ejemplo. A eso lo mandó el Señor. ¿Qué dijo el Señor? Vosotros sois luz entre las tinieblas. Amén. Vosotros sois sal. ¿Qué quiere decir? Que deis sabor a Cristo. ¿Ah? Que deis sabor a Cristo. Que tengamos olor a Cristo. No tener olor a muerte, amado hermano. Aleluya. ¿Ah? Porque el que esté en pecado anda en muerte, ¿verdad? El que esté en pecado, una iglesia que esté toda leudada, está muerta. Aleluya. ¿Ah? Está muerta, amado hermano. Le guste o no le guste, porque aquí hay que sí retosa con esta palabra. Pero es bíblica. ¿Verdad? Es bíblica, la Biblia lo dice. ¿Verdad? La Biblia lo dice, ¿verdad? El Señor nos mandó a eso, ¿verdad? Hacer luz para que el que anda en tinieblas poderlo conquistar y traerlo a la luz. Pero ¿quiénes tenemos la culpa de que ese mundo se haya endurecido tanto, ¿verdad? Primero, todas las falsas doctrinas que tenemos en las congregaciones, porque la gente quiere ir solamente a pasar el tiempo como cualquier religioso en una iglesia, pero no está directamente preparándose para un encuentro con Jesús. No se está preparando para la salvación, sino entreteniéndose como cualquier religioso, madre hermano. Alabado sea Dios. Amén. Dice el 7. Limpiaos, oye, como dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Oiga,
Si antes andábamos en esas cosas del mundo, si antes practicábamos, amado hermano, tales cosas de fornicación, de adulterio, de borrachera, de vicios de este mundo, rudimentos que andamos practicando ahí en ese mundo, ahora dice que ya seamos nueva masa, no la masa con levadura vieja, sino con nueva masa. Porque para poder celebrar la Pascua juntamente con Cristo, que Él dio su sacrificio, ¿para qué? Para que seamos nueva masa. Quiere decir que seamos nueva criatura. Y no ser el mismo hombre o la misma vieja mujer llena de mañas, el viejo hombre lleno de mañas, sino una nueva criatura creada según Dios, dice la palabra. Amén. Según Dios, que quiere presentar un pueblo santo al Señor. ¿Verdad? Alabado sea Dios. Aleluya. Dice el 8, así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, sino con la levadura de malicia, oiga, y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Oigan qué forma predicaba el apóstol Pablo. Para que esa iglesia dejara todas aquellas costumbres, aquellas prácticas de pecado, ¿verdad? Le habla para que no le pueda entender, porque ya quedó igual. Pero cuando está hablando de esa levadura de malicia, le está diciendo, quítese todas cositas de malicia, todas las vanidades que tiene, ¿verdad? Esa es la levadura que está afectando, ¿verdad? Por eso dice que una sola levadura le da toda la masa. Suponga que toda la gente de una iglesia, porque hay iglesias, amado hermano, hay congregaciones donde han aprendido doctrina, entonces todas las mujercitas llegan bien honestas, con su vestido largo, con su señal de autoridad, ¿verdad? Eso para muchas iglesias es locura que la mujer le ponga el señal de autoridad. Pero, mire, bien honesta, usted va a ver allí y cómo se goza ese pueblo. ¿Por qué? Porque hay presencia de Dios. ¿Ah? Hay presencia de Dios. Entonces, por eso hay ese gozo espiritual en ellos, porque han nacido de nuevo, ¿verdad? Pero si en eso resulta una mujer allí que ya no le cae la palabra, que ya está caracterizada de la palabra, ¿verdad? Y aunque el pastor les diga, hermanitas, hay que venir honestas, hay que venir como la palabra dice, si no usted no está tomando la palabra y se cansa, porque donde hay una doctrina, mire, se pone uno a decirles, hermanita, mire la palabra lo que dice, no tomamos por alto al ver a alguien desordenado, no, le ponemos la palabra, la aconsejamos también con el amor que Cristo nos ha caracterizado, para que esa alma no se pierda. Pero a donde se deja esa persona, amada hermana, amado hermano, que usted, ¿verdad?, llegue como quiera y pasó tanto tiempo, esa persona, en lugar de edificarse ella, lo que va a hacer es leudar todo, porque toda la gente se va a quedar solo viéndola a ella y va a decir, bueno, y porque a ella nunca le ponen la palabra, ¿por qué no la exhorta? ¿Por qué no le exigen que también ande honestamente como nosotros? El enemigo es listo para minar las mentes de cada uno, mayormente cuando no estamos bien preparados en la oración. Fácilmente hay puertas abiertas para que el enemigo se meta en la mente y comencemos. Mire, por eso el apóstol Pablo habla de esta levadura, ¿verdad?
que no sea ya con la levadura de malicias, aquella mujer pintada, ¿verdad? Aquella mujer toda vanidosa, aquella mujer que solo anda con cortecitos de pelo, aquella mujer, no, que sea con humildad, ¿verdad? Que no sea con la levadura de maldad, dice, ¿ah? Esa levadura de maldad, ¿quién pone la maldad en el corazón? Pues sabemos quién es. ¿A quién le obedece una persona de esa que anda ahí en la iglesia solo por andar? Anda guiado por Satanás. Y entonces eso era lo que se encargó el apóstol Pablo para que esa iglesia de Corintios se limpiara, amado hermano. Y eso le sirvió mucho, ¿me? La iglesia se puso más con todo, ¿verdad? Amén. Gloria a Le Dios. sirvió más. Mire, dice el 9: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Oiga, así les había escrito ya el apóstol. Ajá, y no habían entendido todavía. ¿Cuántas veces se ha predicado, amados hermanos, que el adulterio y la fornicación es pecado? Y que dice la Biblia ya que ningún adúltero, ningún fornicario, ningún borracho, ningún afeminado, ningún homicida, ningún idólatra tiene parte en el reino de los cielos. Esa palabra ahí está, no se le puede quitar a la palabra. Siempre ahí está, y por eso se predica contra todas esas cosas. Amén. Gloria a Pero Dios. ¿qué se ve en las congregaciones? ¿No hay adulterios? ¿No hay fornicaciones? ¿Ah? Si hasta posiblemente que esté también sucediendo hoy en día, que posiblemente mire, los padres le quitan las mujeres a los hijos, porque claro, ya no quiere la mujer que tiene, porque ya está muy vieja, y el hijo le ha conseguido unas hipotias, y él está enamorado de las hipotias, al fin se la quita. Hasta esos casos se dan en las iglesias, amados hermanos. ¿Por qué? Porque no hay corrección por la palabra, no hay doctrina con la palabra. Amén. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. ¿Qué iglesias podían ser estas? ¿De Cristo no son? De Cristo no son, porque si hay pecado, Cristo no ama el pecado. La Biblia dice que Dios ama al pecador, pero al pecado lo abomina. Y todo el que practica pecado se convierte en un enemigo de Dios. Se convierte en un impío. ¿Y para quién viene el castigo? Para los impíos, dice la palabra de Dios. Amén. Para los Gloria a impíos, Dios. ¿verdad? Entonces, no nos confundamos, hermanos. Gloria a Dios. Veamos el 10. No absolutamente, dice. O sea que dice que no absolutamente, que no se junte con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo. O sea que no está hablando con los que andan en el mundo. Habla con los de la iglesia. Un cristiano serio no tiene que andar juntándose con personas que sepa que allí están en la iglesia. Y si el pastor sabe eso, mire, mejor huya de esa iglesia, amado hermano. Huya, porque está comiendo leudado todo. Está leudado. Y donde hay leuda, ahí no hay Espíritu Santo. Y si no hay Espíritu Santo, la iglesia está muerta. Aleluya. ¿Quién le da vida a la iglesia? El Espíritu Santo. ¿Quién le da avivamiento a la iglesia? El Espíritu Santo. ¿Ya? Sin el Espíritu Santo no hay avivamiento. Bendito sea el Señor. Y sí, usted va a ver avivamiento, ¿ya? Pero no es en el Espíritu. Ese avivamiento con la música carnal, ¿ya? Así es como bailan, ¿ya? Pero no hay avivamiento espiritual en una iglesia de esas. Es carnal. Ahí bailan, ahí brincan, ahí cantan reggaetón, ahí cantan de todo. Música que solo porque le han puesto algo de, o mientan a Dios, pero la música no es de Dios, Amén. ¿verdad?
la música de Dios es seleccionada, inspirada, no para bailar carnal, sino para alabar y adorarle a Dios. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Dice el 11, más bien os escribo que no os juntéis con ninguno que llamándose, oiga, con eso es que no tiene que juntar. Con los del mundo ya sabemos que allá hay fornicación, hay adulterio y andamos en el mundo, pero vean lo que dice aquí, que si fueran eso, sería necesario que nosotros saliéramos del mundo, pero como Jesús nos dejó en el mundo, Él mismo dijo, en el mundo los dejo, pero ya no hagáis lo que el mundo hace, ¿verdad? Aleluya. Entonces, eso es lo que nos dejó la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces el apóstol Pablo también les dice, no les estoy diciendo que con cualquier fornicario del mundo, no, es con un fornicario que llamándose hermano, miren, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? No juzgáis vosotros a los que están dentro. Mire, el apóstol Pablo peleando con el diablo, allá con todas las almas hijas del diablo, afuera, allá en el mundo, porque era un predicador que no estaba dentro de las paredes, era alguien que andaba, mire, por eso que era azotado, era apedreado, ¿verdad? Él andaba soportándolo todo y en ese momento estaba hasta preso, pero él les manda decir, ¿verdad? Que si a mí me toca andar juzgando los que están afuera, los borrachos, todos aquellos ladrones, todos aquellos, ¿verdad? Porque así era la palabra, ¿verdad? No podéis juzgar vosotros los que siquiera tenéis ahí adentro, pastor. ¿Ah? No los podéis corregir. ¿Ah? Eso es lo que está diciendo la palabra, ¿verdad? Que tenemos allá adentro la fornicación. Ahí tenemos el pecado. Ahí está la leuda. Ahí está la masa, ¿verdad? Leudada por tener el pecado dentro de la iglesia. Amén. Gloria a Dios. Un pastor es un atalaya y el atalaya es el que ve. Y si hemos visto el pecado, ¿qué le dijo Dios a Ezequiel? ¿Qué le dijo? Por eso es que deben de ponerse, amados hermanos, pastores, en temor y temblor, como dice la palabra del Señor, porque la palabra es la que nos va a juzgar en aquel día. La Biblia dice que Dios, Jehová, a Ezequiel le dijo, si tú vieres a tu hermano pecar, y a veces allí lo vemos en las iglesias, ahí lo vemos, y tú no le percibieres, ciertamente tu hermano morirá, pero de tu mano manará la sangre, o sea que será culpable. Y si todo el pueblo está leudado, será culpable de todo ese pueblo. Aleluya. Pero si tú le percibieres, ciertamente, y tu hermano obedeciere, ciertamente ha salvado su alma. ¿Ven? O sea que el exhortar no es para mal, es para bien de su alma. ¿Verdad? Pero hay quien que desecha la exhortación, hay quien que desecha esta palabra porque dice que somos radicales. No, amados hermanos, porque le amamos, porque le amamos, pastor, para que cuide esas ovejas que le ha dado Dios. Por eso es que predicamos, ¿verdad? Ya que usted lo tiene cegado el diablo, lo tiene cegado el dinero, el Dios dinero los tiene cegado esta clase de pastores, y por eso permiten tanto pecado dentro de las iglesias. ¿Ah? Pero los que todavía Dios los tiene en sus manos, no los hemos vendido
ahí estamos. Hay palabra de Dios todavía. Aleluya. Alabado sea el Señor, amado hermano. Gloria a Dios. Pues dice que si fuera a los de afuera, a los del mundo, tendríamos que salir del mundo para no andar con ellos. Pero está hablando de los hermanos que están en esa práctica dentro de las iglesias con ellos. Ni comáis, dice. Porque puede ser que sean ávaros, puede ser que sean borrachos, porque de todo hay en la iglesia. Porque en esta carta le habían mandado de todo a Pablo. Y por eso Pablo, mire, ¿sabe qué dicen de las cartas de Pablo? ¿Sabe qué dicen? Por no obedecer la palabra del Señor. Ay, es que Pablo allá en el Mediterráneo era que él predicaba esa palabra. Mire, esta palabra, amado hermano, es para todo aquel rebelde que no quiere entenderla, y por eso se les predica esa palabra así. Así predicaba el apóstol Pablo, porque había pecado en la iglesia, y por eso les envió la carta de esta manera. Aunque fuera el Mediterráneo, eran almas que estaban perdiendo. Eran almas. Era cierto que Pablo, esta carta era del Mediterráneo allá en Grecia, pero era porque eran almas. Pero ¿acaso no yo, dijo el apóstol Pablo, tengo el Espíritu de Dios? El hombre hablaba por medio del Espíritu, no andaba hablando como hoy en día, que sacan unas palabritas ahí medio rebuscadas para poder engañar al pueblo. No, esta es la palabra espiritual. Esta ha sido inspirada por el Espíritu Santo, y por medio de ella hablamos por el Espíritu Santo que Dios ha depositado en nosotros. Amén. Por eso hablamos así, y no le temblamos a nadie. No nos tiemblan los pantalones para hablar la palabra. Porque lo que nos interesa es que la palabra sea predicada, sea oída para aquel que tiene oídos, porque así dice la Biblia: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu. ¿Qué es el Espíritu? La palabra de Dios que se está predicando en estos tiempos. El Señor me ha reprendido y me ha dicho que debemos de seguir predicando, porque yo me había quedado solo en oración y solo en oración y solo en oración. Pero el Señor quiere que siga predicando, porque ya son los últimos tiempos, y Dios no quiere que la iglesia siga de esa manera, sino que enderece su camino cada uno que diga que es cristiano. Alabado sea el Señor. Cada uno que haya testificado que aceptaba a Cristo y que está en una iglesia, Dios quiere que usted enderece su camino, amado hermano, y viva una vida de santidad, y no esté en esas iglesias donde permiten tanta perversidad como estaba aquí en la iglesia de Corintios. En la iglesia de Corintios era lo que había, perversidad. Esa fue la carta que le mandó la familia de Cleo al apóstol Pablo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era una familia celosa. Si el pastor no estaba viendo esas cosas, pero hubo quien y digo: no, esto no es posible, enviémosle algo a Pablo, para que Pablo, que fue el fundador de esto, venga o lo escriba o diga algo por esto, para que no se permita. El que es celoso en la iglesia no permite que los pastores estén otorgando el pecado, sino que o bien exhortan a los pastores y les dice: hermano, usted no le está predicando la verdad, nosotros nos vamos y vamos a ir a un lugar donde en verdad hay la palabra de Dios, palabra que nos pueda alimentar nuestras vidas, porque si no, hermano, usted está perdiendo el tiempo en esas iglesias. Aleluya. Usted está perdiendo el tiempo. Tiene que haber palabra de verdad, palabra de que si hay pecado se saca, palabra que aquí por eso dice, mire cómo dice, aquí sigue diciendo en el 12: porque qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera. No juzgáis vosotros a los que están dentro, porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad, oiga lo que él dice: quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Miren, quitad a ese perverso de entre vosotros.
no andaban otorgando, Señor. No andaban otorgando, amado hermano. No se otorgaba ahí pecado, ¿verdad? Porque el que otorga, dice la Biblia, hechor y consentidor, pena igual. O sea que está participando ahí mismo. Ciego que guía ciego, al mismo hoyo van a dar, dice la Biblia. Amén. ¿Ah? Yo se lo veo como rechinan los dientes, muchos ahí saliendo en el Facebook, que no les parecen los predicadores de la sana doctrina. Pero, ¿qué vamos a hacer? Si ellos se quieren perder, sigan así. Sigan así, pues la palabra se está predicando tal como está escrita para que usted y yo nos edifiquemos, ¿verdad? Veamos también en 1 Corintios 6, 1 Corintios 6, 13. Vea cómo sigue hablando de las fornicaciones. Aleluya. ¿Ya? Vea cómo sigue hablando de las fornicaciones. ¿Por qué? Para que la iglesia se esté purificando y no se permita pecado, ¿verdad? 6:13 nos dice: vamos a ir viendo del 13 al 20 para que vayamos viendo de qué se trata. Dice así la palabra del Señor. Bendito sea el Señor. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto alguno como las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Vean cómo les enseñaba, ¿verdad? Para que esto no se diera en las iglesias. La iglesia debe de ser una iglesia pura, una iglesia santa, una iglesia donde la gente haya entendido qué es lo que está haciendo en la iglesia. No es pasando el tiempo, sino purificándose por medio de la palabra. Por eso es que el pueblo de Dios tiene que estar siempre buscando de Dios a través de la oración y el ayuno, para que ese pueblo no le dé entrada a Satanás con malicia, poder queriendo andar ahí, ¿verdad?, apantallando con malicia, con vanidades, sino un corazón contrito y humillado, para que de verdad sea el pueblo de Dios. Amén. Mire, le está diciendo a los pastores, ¿verdad?, que las viandas son para el vientre. Muchos pastores por eso no le dicen la palabra al pueblo, porque viven de viandas, ¿verdad? Viandas son regalías que les dan, ¿verdad?, para ocultar el pecado, para que dejen así vivir así como quiere, ¿verdad? La mujer que sea la misma vanidosa, el hombre que sea, ¿verdad?, el mismo borracho, o el mismo adúltero, o el mismo fornicario, o el mismo allá que anda chapaleando allá en el mundo, ¿verdad? Eso es lo que quiere la gente, que se le deje, pero la palabra de Dios no, ¿verdad? La palabra de Dios dice allá en Efesios 11:4, ¿verdad?, que Él puso pastores para que le edificaran pueblo, ¿verdad? Para eso, por eso fundó, ¿verdad? En Efesios 2:20 dice, ¿verdad?, edificados pues sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo,
para que vaya creciendo el edificio bien coordinado, nada de que vaya a un edificio todo torcido, no, un edificio bien coordinado, ¿verdad? Que sea verdaderamente santo y agradable para el Señor. Aleluya. Ese edificio que estamos construyendo, amados hermanos, ese edificio tiene que estar bien en el fundamento, ¿verdad? Porque si no está bien en el fundamento, es como va tambaleando y se ven todas las iglesias, ¿verdad? Que no se fundaron en el fundamento de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Eso es lo que se puede ver, ¿verdad? Y estos pues trabajan por vianda, dice la Biblia, ¿verdad? Para llenar su vientre, ¿bien? Para llenar su vientre, sus bolsillos, y por eso no hablan la verdad. Gloria al Señor, pero aquí sigue diciendo, alabado sea el Señor. La vianda dice para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para Dios, y el Señor para el cuerpo. ¿Qué estaba diciendo el apóstol ahí? ¿Verdad? Dando a conocer que si ya somos nueva criatura, no tenemos que seguir practicando la fornicación o toda clase de pecado que la palabra de Dios nos viene hablando, porque la palabra de Dios es para limpiarnos, ¿verdad? Para limpiarnos. Pero, ¿por qué? Porque el cuerpo ya no es nuestro. Él nos compró con su sangre. Ahora somos del Señor. Y si somos del Señor, Él nos quiere puros. Él nos quiere limpios. No debemos de ensuciar este cuerpo con el pecado, ¿verdad? Porque entonces en vano hemos creído, dice la Biblia. En vano murió Cristo por nosotros. Porque aunque Él haya muerto y nos quiso salvar, no vamos a entrar al reino celestial, ¿verdad? Sino que solo quedaríamos como conocedores, pero no hacedores. ¿Verdad? Aleluya. Solamente como oidores y conocedores, pero no hacedores. ¿Verdad? Porque la Biblia dice que no son los oidores los que salvan, sino los hacedores de la palabra. Amén, gloria a Dios. Dice el 14. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Mire qué dicha de aquellos que toman con seriedad la palabra. Que hay esa seguridad, ¿verdad? Que el que se haya purificado, así como Dios levantó a Cristo Jesús, así también nos levantará a nosotros, y tenemos la promesa. No cree que sería, ¿verdad?, ingrato de parte de nosotros que no obedezcamos la palabra después de haberla conocido. Aleluya. ¿Ah? Sería ingrato, ¿verdad? Nos estaríamos castigando nosotros mismos, ¿verdad?, por no obedecer la palabra del Señor. Dice también, Gloria a Dios, aleluya. dice el 15, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los uniré y los haré miembros de una ramera. De ningún modo, dice. Miren, ¿o no sabéis, dice, que somos miembros
de Cristo. ¿Qué quiso decir el apóstol? ¿Ah? Que si somos miembros de Cristo, no tenemos que participar en el pecado, porque si no, estamos haciendo el cuerpo de Cristo como si Él hubiera pecado. Aleluya. Así, como si Él hubiera pecado. ¿Verdad? Por eso dice, los uniremos al cuerpo de Cristo con una ramera. ¿Ya? ¿Qué hace la ramera? Pecado. ¿Verdad? ¿Qué hace la ramera? O sea, cuando cometemos fornicaciones, ¿verdad? Estamos participando con la ramera, porque no está tomada en cuenta como una mujer de Dios, alguien que no está casada. No está siendo tomado en cuenta según la Escritura. Mientras que esté en fornicación, para Dios es ramera. Y por eso le dice al hombre o a la iglesia, uniremos al cuerpo de Cristo como una ramera. En ninguna manera, dice. ¿Bien? En ninguna manera. ¿Qué dice más adelante? ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varón heredarán el reino de los cielos. Miren cómo comenzó el apóstol a instruir la iglesia, pero para que se dieran cuenta todo lo que no iba a adentrar al reino de los cielos, les hizo un listado para que ahora nosotros, todas esas cosas, si están participando en la iglesia todavía de pecado, que lo saquemos, que huyamos de ahí, porque no podemos participar donde está toda esa leyenda en la iglesia. Eso es lo que está diciendo. O sea que el apóstol, mire, la palabra de Dios es bien clara, si lo torcemos, porque queremos. Lo único que tenemos es que no queremos obedecer la palabra del Señor. Eso es lo que no queremos, ¿verdad? Obedecerla. No, esto la sentimos amarga, nos sentimos que nos cae como que sal en la llaga, ¿verdad? Pero eso es, amados hermanos, y dice que la palabra es esa espada que penetra, ¿verdad? Porque si no tomamos en serio, no nos dejamos, ¿verdad? Que la palabra, no ser instruidos por la palabra, vamos a seguir en lo mismo. Mire, cree que Dios no está enfadado por todo lo que está pasando, ¿verdad? Por todas estas iglesias que no quieren obedecer la palabra del Señor. Por usted que está dentro de esos lugares, porque la palabra de Dios dice que participan con ellos en el mismo pecado, ¿verdad? Alabado sea Dios. Pues sigue diciendo, ni los ladrones, ni los ávaros. Oiga, ¿quiénes son los ávaros? Todos aquellos que trabajan, que están en las iglesias y predican por dinero, ¿verdad? Todos aquellos que se han enriquecido a costa de la sangre de Cristo, ¿verdad? Todas aquellas iglesias como el Vaticano, ¿verdad? Y todos sí que han tomado el evangelio como un negocio. La palabra del Señor la tomaron como un negocio. Allí está la avaricia, y por eso tenemos que saber a dónde estamos, cómo estamos y cómo nos paramos. La Biblia es un espejo para que usted se vea a dónde está, amado hermano. Si usted está en un lugar de eso, pues eso es lo que la palabra de Dios le dice, ¿verdad? Que cambie, que busque la santidad, verdaderamente la doctrina que le puede ayudar. Dice
carne, sí. Gloria a Dios. No lo encontré. ¿O no sabéis, dice, que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Allí me vi equivocado, tomé otro versículo, pero íbamos en el 16. Alabado sea el Señor. Que no sabéis, dice, que el que se une con una ramera son una sola carne. ¿Qué dice la palabra del Señor cuando un hombre se une con su esposa? Que ya no son dos, ¿verdad? Sino que ya son una sola carne. ¿Por qué? Porque se une con ella, ¿verdad? Así lo mismo con cualquier otra mujer, si usted se mete con ella, y usted se está uniendo con ella en el pecado, ¿verdad? Y son una sola carne. Entonces ahí los dos han cometido, si no es adulterio, es fornicación. Pero vea lo que sigue diciendo en el 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Mire, o sea que ya no es una sola carne allá es una sola carne con la ramera, pero el que se une al Señor, un espíritu es. ¿Por qué? Porque no debemos de andar en la carne, sino que Dios nos quiere espirituales. Dios es espíritu y nos unimos a Él porque Él es espíritu y quiere que nosotros también andemos en el espíritu, no en la carne. Bendito sea el Señor, gloria a Dios. Y dice el 18, huir de la fornicación. Oiga, que huya de esa fornicación. ¿Por qué? Ya vamos a ver. Bien. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo fornica, peca. Alabado sea el Señor. Miren, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. O sea que otro pecado puede estar afuera del cuerpo. Pero como dijo de primero, por eso es que la palabra está bien clara y bien hecha, porque el Señor sí la hizo con sabiduría para darnos a entender la palabra, ¿verdad? Mas el que peca con una mujer dice que se une con ella, ¿verdad? Se une con ella, o sea, son una sola carne, ¿verdad? Ahora dice, ¿verdad? Que o ignoráis, dice que vuestro cuerpo es, el 18, huir de la fornicación, dice, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo fornica, ¿verdad? O sea, peca. Gloria a Dios, aleluya. Peca con su propio cuerpo. ¿Por qué? Porque ese cuerpo, ya oímos que decía la palabra, que no nos pertenece, sino que le pertenece a Dios. Cuando nosotros hemos creído en Él, ¿verdad? Pero si volvemos a eso, dice que otro pecado está fuera del cuerpo, pero más la fornicación es con nuestro propio cuerpo que pecamos, ¿verdad? Así es que eso, ¿qué es lo que está diciendo el apóstol? Bueno, dice huir de la fornicación. ¿Para qué? Para que no andemos cometiendo esa clase de pecado, ¿verdad? Porque eso es lo que nos separa de Dios, amados hermanos. Si la culpa del pecado es que nos separa de Dios, ¿verdad? Si nosotros viviéramos honestamente delante de Dios,
hasta nos gustara la palabra, ¿verdad? Porque es para bien de nosotros. Pero cuando andamos en el pecado, nos ofende la palabra, amados hermanos. Y eso es así, ¿verdad? ¿Por qué fue de que aquellos fariseos no quisieron a Jesús? Porque vivían en el pecado. Por eso, ¿verdad? Pero los que quisieron cambiar, miren, ahí andaban siguiendo a Jesús y dicen que hasta le servían a él, ¿verdad? Pero eso es para los que le recibieron la palabra. Alabado sea el Señor. Amén. Gloria a Dios. Dice 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no soy vuestro? Miren, ¿por qué es que no debemos de pecar? Porque ya no tenemos propiedad nuestra, ¿verdad? Sino que ya somos de Dios, aquel que nos compró con sangre, ¿verdad? Por eso es que debemos de evitar andar en fornicación, en adulterio y toda clase de pecado que en este mundo se practica. Vivir para Dios. Eso es la ordenanza de la palabra del Señor. Veamos el 20. Gloria a Dios. Aleluya. Porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Miren, que andemos este cuerpo para Dios, para glorificarle a Él, y en el espíritu que Dios ha depositado en nosotros, para que seamos grato, olor a Cristo y no olor a muerte. Bendito sea el Señor, amados hermanos, bendito sea, aleluya, gloria al Señor. Damos gracias al Señor, te alabamos, Señor, te damos gracias por tu misericordia, porque Dios mío, no siendo dignos, pero tú, Señor, vienes dando palabra que nos está siempre impulsando, Padre, para que esta palabra siga predicando, eterno Dios del cielo santo, porque solo usted, mi Dios, que ve desde los cielos, no se le escapa nada en este mundo que no esté, Señor, bajo su mirada, Dios mío, y está viendo, aleluya, cómo está cada miembro de las iglesias, cómo está, Dios mío, funcionando tu pueblo en estos tiempos, aleluya, pero venga usted obrando a través del Espíritu Santo para que haya quien todavía, Señor, oiga tu palabra. Que el Señor los guarde, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Gloria al Señor, gloria a Dios.